Hola a todos, bienvenidos a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Bien, estamos a 30 del 7, es día 30 del 7, martes, y justo a la vela a la que ha terminado la vela de las 12 ha habido una entrada a la vela de las 4. Entonces, he tomado la entrada en el momento que ha habido el cambio de vela. Ahora acaba de abrir ya la vela de las 8 porque como estaba durmiendo pues he tomado la entrada, pero no he hecho el vídeo, solo me he puesto un momento el despertador, he tomado la entrada porque veía que se podía estar formando una trampa. Entonces vamos a tomar medidas. Amplío el zoom y aquí podemos ver la pillada. La pillada entra, casi que supera el 50, pero no lo supera. Y ahora vamos a ver la vela anterior, porque la vela anterior ya podía haber dado entrada. Pero como podéis ver no es una vela martillo. ¿Por qué? Porque el tercio está en este punto y el cuerpo está cerrando por encima. Así que no cumple como martillo. Por tanto queda descartada como entrada, pero a continuación sí que hay un cambio de color. Entonces es una vela, es una trampa muy pequeña que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Además el tamaño es pequeñito, si os fijáis los cuerpos no pasan de aquí. Entonces ¿qué he acabado haciendo en este caso concreto? Pues he buscado este recorrido, porque hasta aquí era muy poquitos pips y como está muy tendencial, está muy bajista, pues he buscado que haga este recorrido. Borro la trampa anterior y vamos a ver los parámetros. Hemos dicho que entre el 5 y el 50 cumple, gira entre medias del 50, que es el máximo que le damos, y el 5. La fuerza, pues tiene fuerza en los dos lados. El nivel es un tema que os confunde bastante. Entonces, ¿dónde trazo yo niveles? Pues en extremos, pues aquí tendría un nivel. Aquí con estos cambios de color y que se forma estructura, de aquí saldría otro nivel. El siguiente es el que he trazado aquí. Ahora me está haciendo un nivel nuevo, este extremo. ¿Dónde más hay niveles? Pues en esta subida aquí. Simplemente que cambie el color ya me traza nivel. Aquí es negro, blanco, negro, pues otro nivel. Entonces aquí es un extremo, porque si os fijáis, extremo simplemente con un pivot menor, que es que la vela anterior y posterior estén dejando este nivel suelto, como aquí ya es nivel. Aquí hay otro nivel, en este punto hay otro nivel. Entonces, ahora hago todos los que se ven, este es otro nivel, ya no se ven más niveles bajistas. Después estarían los niveles alcistas, que el primero que vemos en este gráfico es este. Después vemos este cambio de color de aquí, después vemos este de aquí, después vemos este extremo de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este nivel de aquí, este otro nivel de aquí y ahora habría este. Todo esto serían para entradas alcistas, o sea, cuando son soportes entramos alcista, cuando son resistencias entramos bajista. Entonces el tema de los niveles, que no os líe, porque muchos de los que escribís es que no entendéis bien el tema de los niveles. Bien, pues voy a trazar ahora el nivel que hacemos de gestión habitual, que es en este punto. Mira, trazamos los dos en esta ocasión. Hay dos niveles de gestión. El extremo de la trampa, que es el momento en que movemos a break-even, y si tira más arriba y supera este otro nivel, que es el 50%, si veis he usado el Fibonacci, entre la entrada y el stop loss, a la mitad trazo otro nivel.
estos son los dos niveles de gestión de la estrategia cuando se va en contra. Entonces, acabo de borrar el nivel del 50. Lo vuelvo a trazar. Trazo el Fibonacci y trazo el nivel aquí. Perfecto. A ver si ahora no lo borro. No, ahora. Pues son los dos niveles de gestión en la zona negativa. Si una vela me cierra por aquí, muevo el take profit que está aquí a empate. Y si una vela cierra por aquí, cierro la operación, tal cual, con pérdida. Esta es la gestión que hacemos en esta estrategia. Y por ese motivo en realidad no es una estrategia puramente a 0,5 Rs. ¿Por qué? Porque primero que es variable, o sea, si os fijáis esta no llega a ser 0,5. No es un 1,1, está más cerca el TP que el stop loss, pero es buscamos aproximadamente que sea 2 veces lo que es el take profit, pero hay casos pues donde no, porque ya ir aquí arriba era muy alejado, entonces hemos ido en este punto. Pues nada, vamos a cortar la grabación y cuando se tenga que hacer alguna cosa vuelvo a conectar. Hola de nuevo. Bien, ya hemos movido el take profit a empate. Estamos a 30 del 7, sigue siendo martes, pero ya la vela de las 12, que termina a las 16, pues ha cerrado por encima del primer nivel de gestión que ya habíamos trazado, como recordáis. Es importante que siempre los tracéis cuando estáis aprendiendo, porque así tenéis claro y no confundís los temas de cómo se gestiona. Entonces, al ser el primer nivel de gestión, lo que he hecho es coger este take profit que tenía aquí y subirlo a empate. Si te fijas, le he dado un par de pips. No está justo en el mismo punto que lo que es la entrada. ¿Eso para qué es? Pues para cubrir el spread. Con esto me cubro, pues normalmente hay un pip en euro-dólar, pues al darle 2 pips cubro spread y además me llevo un poquito de beneficio. Así los break-evens me mantienen la cuenta y no voy perdiendo poco a poco. En realidad pasa lo contrario, que poco a poco los break-evens me van dando, y si sumas todos los break-evens a fin de año, pues es un poquito de crecimiento de la cuenta que supone. Entonces nada, ahora tenemos que esperar. ¿Qué puede suceder en este punto? Que haga una vela superando este punto y tenga que cerrar la operación con esta pérdida, pues que sería un poco más de medio stop, o que toque aquí abajo el take profit y cerramos sin pérdida. Entonces simplemente pueden pasar estas dos cosas. Después hay una tercera, que es que haga un mechazo y me saque en stop loss, que de momento pues estamos en la semana 19, por tanto ya el quinto mes, y todavía no hemos tenido stop. Acabará viniendo alguno, eso es matemático, pero no sabemos si será esta vez o no. Pues vuelvo a cortar y cuando se tenga que hacer algún tipo de gestión vuelvo a conectar. Bien, pues vuelvo a conectar porque ya la misma vela que habíamos cuando había nacido esa vela habíamos movido a empate, que es la del 30 del 7 martes a las 17 horas, pues esa misma vela nos acaba de cerrar la operación en break even, entonces no ha habido pérdida y la operación como resultado ha sido una ganancia de 30 euros. 30 euros de ganancia por el pequeño recorrido que cubre lo que es el spread, y además gana un poquito porque siempre le damos un poquito de margen, un par de pips aproximadamente. Entonces no es siempre igual el tema de los pips, tenéis que mirar pues a qué spread habéis entrado y siempre cubrir lo que es el spread, comisiones, según el broker que trabajáis, para darle un poquito. Entonces, bien, en el punto que estamos, ya podría, pues borro los niveles,
también los de gestión que teníamos. Y ya podríamos trazar un nuevo nivel de trampa, que es este de aquí, que antes solo lo ha tocado. En la trampa anterior, que era esta de aquí, pues solo había llegado pero no hacía trampa, pero ahora sí que hace trampa. Entonces tiene fuerza a este lado, porque este es un extremo, aquí parte el nivel, y la pillada. Entonces la subida es en 3 movimientos. Si ahora nos da cambio de color, pues podríamos entrar. De momento no lo está dando, pero ya aprovecho para que veáis que justo cuando se cierra tienes que estar muy atento, porque la vela que ha cerrado, si ahora acabara negra, pues es una entrada. Que acaba en blanco, pues puede ser la siguiente que nos dé una entrada. Pero siempre es importante, justo cuando hay cierres, incluso cuando estás dentro de la operación, estar al caso de si puede dar nuevas entradas. Pues bien, voy a cortar y vuelvo a conectar si se tiene que hacer algún tipo de gestión. Bien, acabo de tomar la entrada porque justo la misma vela que veis es la de las 16 del día 30 del 7, seguimos a martes, pues la misma vela que me ha tocado el take profit en este punto de aquí, TP, que ha sido un break even, es un TP que no es que sea un gran beneficio, es un pequeño beneficio porque queríamos salir en empate. Sí que ha dado pues 30 euros de beneficio, pero se cuenta como empate porque pensemos que la cuenta es muy grande. Si en lugar de 500 fuera una cuenta de 50.000, pues solo serían 3 euros. Y si la cuenta es de 5.000, solo serían pues 30 céntimos. Y si la cuenta es de 500 euros, serían 0,3. O sea, 3 céntimos, ¿vale? Entonces, así puede parecer un take profit, ¿no? Ganar 30, porque estamos hablando de una cuenta muy grande. Pero en un tamaño de cuenta así, 30 es simplemente un break-even. Entonces, en este cambio de color, es esta trampa que la fuerza está a la izquierda, este es el punto más alejado, y después sube en 3 movimientos. Así que aquí tenemos la fuerza. El nivel de trampa parte de esta zona donde cambia el color simplemente, ya sabéis que con cambio de color es suficiente para trazar un nivel. Y el TP, en lugar de ir a este extremo de trampa, pues le pido un poco más hasta aquí, porque está muy tendencial y así me engancha mejor lo que es los dos Rs. Respeto el 1R, o sea, la distancia 1R me la marca el TP. Eso en realidad es 0,5, ¿no? Porque se llama ir a 0,5 Rs, porque está en más grande lo que es el stop loss que lo que es el take profit. Vale, pues ahí tenemos la entrada. Ya sabéis, es muy importante que si estáis empezando, pues tracéis los niveles de gestión. Si supera el nivel que acabo de trazar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mover a break even, y si llega ya a superarme este otro, cierro la operación. Así que voy a pausar la grabación y cuando tenga que hacer cualquier cosa vuelvo a conectar. Bien, me acaba ya de dar TP la vela del día 31 del 7, que ya es miércoles, que la vela empezaba a las 8, acaba a las 12, pues me acaba de dar ahora mismo el take profit. Lo teníamos en este punto. ¿Por qué no ha habido ninguna gestión? Pues porque aunque ha marcado puntos más altos respecto al extremo que nos había dado la entrada, que la entrada ha sido aquí, no ha habido cuerpos cerrando. Al no haber cuerpos no hago nada. Simplemente cuando hay un cuerpo es cuando cojo el TP y lo desplazo en empate. Pero eso no ha sucedido. Entonces, primero nos dio una entrada que sí que superó y movimos a break even y se cerró aquí con un break even, y ahora nos ha dado un take profit. Entonces, ¿cómo está el euro dólar? Pues está muy bajista, o sea, desde este punto está cayendo fuerte. Entonces, al estar tan bajista, pues le hemos exigido el extremo de la estructura bajista,
que no es la trampa sería hasta aquí el TP, pero en tendencias tan fuertes me voy a la estructura, que es lo que hemos hecho. Aquí, perdón, que estaba muy torcida la línea. Eso sí ya lo vemos un poquito más macro, pero viéndolo en grande, pues no respetó los niveles, que ya puedo borrar, y ahora mismo os voy a dar el resultado. El resultado han sido 2.209 euros de beneficio en esta operación. O sea, la cuenta ha aumentado en 2.209 euros más los 30 euros que ha aumentado en el break-even. Y tenemos ya el fin de la semana 19, quedando el gráfico de este modo con 34 operaciones y 19 semanas operadas. Entonces no está nada mal, no ha habido rachas negativas que seguro que pueden haber y van a haber más adelante. Seguro de momento no hemos tenido una semana en pérdida, pero la va a haber. Eso estadísticamente seguro. Y en esa semana en pérdida es cuando la gente acostumbra a cambiar la estrategia. Entonces es muy importante que seáis muy pacientes y no por unos días o unas semanas malas ya penséis que esto no funciona. Estos son grandes números, estamos haciendo trading cuantitativo y se tiene que ser muy paciente para dejar que el precio vaya subiendo. Al de Telegram, que ya nos vamos acercando a los 3.000 suscritos o seguidores, o no sé exactamente en Telegram cómo se les llama, pero bueno, 3.000 traders que estáis siguiéndonos en Telegram. Y bien, agradezco mucho pues que los que estáis asistiendo en el estreno, los que estáis en el chat en vivo, y muchas gracias a todos. Y dadle sobre todo a suscribir si todavía no estáis suscritos, y a la campanita si YouTube os avisa de todos los contenidos que voy colgando, de cuando estoy en directo, cuando hay un estreno. También visitad códigotrading.com y nos vemos en el próximo vídeo.